Continuando con lo que hemos venido conversando en estas últimas dos clases, esta es la tercera, vamos para la próxima sería la cuarta y última. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las fallas reproductivas porcinas. Vamos a empezar a integrar lo que vimos en la primera clase, lo que vimos en la segunda, que la segunda eran las técnicas, el método que nosotros vamos a utilizar para todo lo que es el procesamiento de semen. Pero hoy vamos a conversar algo de lo que sucede cuando tenemos una falla en todo lo que hicimos, ya sea de origen infeccioso o no infeccioso. Vamos a enfocarnos en lo que es una falla reproductiva porcina. O sea, ¿qué significa una falla reproductiva porcina? ¿Qué es lo que quiere ver? ¿Qué es lo que nos quiere decir una falla reproductiva porcina? Y por supuesto, ¿cómo la podemos identificar dentro de la granja? También, ¿qué vamos a hacer una vez identificada esta falla? Lo primero que vamos a hacer es conceptualizar algunas cosas. ¿Qué es la eficiencia reproductiva? La eficiencia de las empresas porcinas puede medirse o estimarse a través de los parámetros de producción. En cualquier área que nosotros trabajemos, en cualquier área que nosotros nos desempeñemos, ya sea cerdos, aves, bovinos, equinos, incluso perros, gatos, a nosotros nos van a medir en esa empresa de acuerdo a la eficiencia que tengamos. Entonces yo voy a poner por acá y voy a conceptualizar algo. Lo que es eficiencia y lo que es ser eficaz. Eficaz. ¿Ok? Aunque son dos términos que se parecen mucho, tienen una diferencia. Ser eficiente y ser eficaz dentro de una granja porcina, podríamos ver lo que significa lo mismo, pero al momento de hacer un informe, al momento de nosotros buscar qué es lo que está pasando dentro de la granja y conseguimos estas dos palabras, nosotros podemos determinar si en esa granja hace falta o cuáles son los puntos en los que nosotros tenemos que enfocarnos para mejorar todo. Cuando nosotros hablamos de eficiencia y hablamos de eficaz, ambas buscan un objetivo. ¿Ok? El objetivo en el caso de las granjas porcinas es conseguir un producto. El producto, en este caso, son lechones, en el caso de granjas comerciales. Lechones que van a ir a matadero, van a ir a sacrificio. Ese es el objetivo que busca cualquier granja porcina comercial. Cuando nosotros hablamos de granjas porcinas núcleo, que ya lo hemos conversado, las granjas porcinas núcleos son las que buscan genética, las que buscan un mejoramiento reproductivo, las que buscan un animal con mejor conformación. El producto de ellas va destinado a las granjas comerciales, o sea, van a crear genética para que un productor nos compre nuestra genética y de esa manera conseguir un producto. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de eficiencia, es lograr ese objetivo con el menor gasto de recursos posible. Cuando nosotros hablamos de una granja eficaz, estamos hablando que esa granja logró el objetivo, pero sin importar el gasto que tuvo de recursos. En este caso, va en conjunto lo que es el tiempo, porque como tenemos animales vivos, el mayor tiempo que pasa ese animal dentro de la granja implica mayor gasto de alimento. En el caso de alimentación, la alimentación es aproximadamente el 75% de los costos de producción en cualquier empresa porcina, igual que en la avícola. Entonces tenemos que tener claro si la granja fue eficiente o la granja fue eficaz. Nosotros podemos tener una granja que consiguió los objetivos en algún momento, pero gastando muchos recursos. ¿Cuánto nos costó a nosotros llevar ese animal destetado a matadero? ¿O cuánto nos costó a nosotros poner a la hembra a parir? ¿Cuánto nos costó a nosotros que esa hembra me pariera 14 lechones? ¿Cuánto nos costó a nosotros que esa hembra destetara 15 lechones? ¿Me entienden? Entonces, esos son los dos conceptos que nosotros tenemos que tener claro al momento que vamos a hacer un informe.
¿Por qué? Porque muchas veces dentro de la granja nosotros nos ven no solamente como el médico veterinario, sino nos van a ver como el administrador de la granja o como el gerente de la granja. Y eh, nosotros no podemos en ningún momento llegar al patrón y decirle, salimos bien, parieron bastantes lechones, destetamos bastantes lechones, se nos murieron poquitos. O sea, esa no es la manera que nosotros vamos a trabajar dentro de la industria. Todo lo que se tenga que determinar dentro de la granja lo vamos a hacer a través de los números. Y en el caso de los cerdos tenemos los parámetros productivos, que ya los vamos a ver. Entonces los parámetros de producción son los que vamos a utilizar para medir cómo está, en ese caso, la granja. De qué manera la granja está siendo productiva o no productiva. Hay un parámetro que utilizamos mucho dentro de la industria y es los cerdos destetados por hembra al año. ¿Cuántos lechones me destetó a mí cada hembra que yo tengo en la granja? No es solamente cuántos me parió, también incluye cuántos me destetó. ¿Por qué? Yo puedo tener que una cerda me parió 17 lechones, una cerda me parió 18 lechones, pero me está destetando 10. Ya, eso no lo podemos permitir. O sea, ¿cuánta mortalidad predestete tengo yo dentro de la granja antes del destete aceptada? Uno de los parámetros que más utilizamos en la industria porcina es la cantidad de cerdos destetados por hembra al año. Actualmente, ya hablando de cerdas hiperprolíferas, se está hablando de más de 37 lechones destetados, 38 lechones destetados por cada hembra al año. Todavía en muchos países se habla de 27, de 28 lechones por hembras destetados al año y es aceptado. Se han ido involucrando mejoras en la genética, se han ido involucrando mejoras en la nutrición, se han ido involucrando mejoras en la reproducción, buscando que la mayor cantidad de lechones puedan ser viables, la mayor cantidad de lechones destetados por hembra puedan ser viables. ¿Ok? Entonces, uno de los parámetros que más se utiliza en la granja, tienen la posibilidad de sacar ese parámetro, saquen la cuenta, cuántas hembras parieron, pueden sacarla en el año, o sea, parieron 10 cerdas. ¿Cuántos destetaron cada cerda de esas 10 que parió? Les va a dar un número. Deberíamos estar ya con la nueva genética muy, muy altos. Cuando nosotros tenemos menos de 22, 23 lechones dentro de una granja, tenemos que revisar qué es lo que está pasando, porque son muy pocos lechones destetados por una hembra al año. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son esos factores que me van a decir a mí, hay un problema reproductivo que me puede llevar a que disminuya, entre tantas cosas, los cerdos destetados por hembras al año. ¿Ok? Entonces una falla reproductiva. Así se llama a la pérdida de la eficiencia, lo que acabamos de concretar, la eficiencia en los resultados reproductivos y se traduce en la pérdida de producción en la cerda. Por ejemplo, tenemos unas cerdas muy buenas y tenemos un grupo de cerdas que nos paren 16, 17 lechones. Pero de esos 17, como lo dije ahorita, nos está destetando 10 nada más. Se nos están muriendo 7 lechones por cada hembra en el predestete. Tenemos que buscar por qué está ocurriendo eso. Primero, identificar el problema. Lo identificamos. Mortalidad predestete muy aumentada de tamaño. ¿Quién está llevando a que esa falla reproductiva sea tan fuerte, a que nosotros se nos mueran tantos lechones durante un periodo de tiempo? Y es lo que vamos a tratar de identificar hoy en esta clase. O sea, vamos a identificar qué es una falla reproductiva para que posterior tomemos medidas y evitemos tanta mortalidad predestete. Los factores de riesgo asociados a los trastornos reproductivos en cerdos son numerosos y están interrelacionados entre ellos, pudiendo ser clasificados como infecciosos o no infecciosos. Voy a hablar aquí un momentico de los no infecciosos. Cuando nosotros, ¿se acuerdan que en la segunda clase, en la primera clase, hablamos que había muchas cosas que
tenían que pasar dentro del útero de la hembra para que ella se reconociera preñada. ¿Ok? Y cuando hablamos de agentes no infecciosos, puede que nosotros estemos conversando, estemos hablando de factores de manejo. Por ejemplo, una persona que le guste golpear mucho a las hembras. Es muy común conseguirlo dentro de la granja. El operario que golpea las hembras para moverlas de un sitio a otro. Y eso me genera un estrés muy grande dentro de la cerda que me puede llevar a pérdidas de embriones. ¿Ok? O me puede llevar a que la cerda me para lechones con bajo peso. O que la hembra me repita celo. Ya una repetición de celo también se considera una falla reproductiva. Cuando hablamos de los agentes infecciosos, ya nosotros vamos a hablar de enfermedades propias, agentes como el PIRS, síndrome reproductivo respiratorio porcino, parvovirus, el Auyeski, el circovirus porcino, que ya vamos a conversar un poquito de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces tengan claro que las fallas reproductivas se pueden deber a agentes infecciosos y no infecciosos. ¿Cómo vamos a determinar nosotros a qué categoría pertenece esta falla reproductiva? Vamos a ir desarrollando cada una de las cositas. Lo que ven en los círculos azules son signos. Vamos a clasificar aquí rápidamente lo que son signos de lo que son lesiones. ¿Ok? Un signo es algo que nos expresa el animal, algo que nos está diciendo el animal, algo que nos está informando el animal. Y una lesión es un daño que vamos a encontrar en un órgano. ¿Okay? Todo lo que ven aquí alrededor de lo que dice falla reproductiva, en la parte, el círculo azul, va a considerarse un signo de falla reproductiva. Unas repeticiones de celo es una falla reproductiva. Que a mí me repita celo una hembra constantemente es una falla reproductiva. O un grupo de hembras es una falla reproductiva. Esa repetición de celo puede ser de dos tipos. Los regulares, repetición de celo regular y repetición de celo irregular. Aquí vamos a empezar a aplicar la fisiología que conversamos. Recuerdan que les dije que un ciclo estral es el tiempo que hay entre un celo y el otro celo. ¿Ok? Eso es un ciclo estral. En la cerda, la presencia de un celo, el tiempo que hay entre la presencia de un celo y otros tienen promedio 21 días. ¿Ok? Entonces, una repetición de celos regulares es aquella cerda que la servimos, la preñamos, la montamos con el macho o la servimos por inseminación artificial y en 21 días aproximadamente, promedio, me vuelve a salir en celo. Eso es una repetición de celo regular o cíclica, también se le dice. Esa repetición de celo cíclica tiene agentes etiológicos o factores predisponentes distintos a una repetición de celo irregular. La repetición de celo irregular es aquella que está por encima, mayormente, de los días promedios. Si yo les dije que era 21 días entre un celo y un celo, cuando tenemos repeticiones de celos irregulares, puede que la hembra nos salga en celo el día 28 desde el último servicio. Nos sale en celo el día 29 desde el último servicio. Esos son celos irregulares. Incluso puede salir en celo el día 31, 32 después del último servicio. No están, una repetición de celo irregular no está dentro del parámetro, dentro de los días aceptados entre un celo y el otro, dentro de un ciclo estral. Es fuera de ese ciclo estral. Y tiene factores predisponentes o factores infecciosos completamente distintos a una repetición de celo regular. ¿Okay? Son los pequeños detalles que nosotros tenemos que ver dentro de la granja. Mirar, que nos llaman para una asesoría y tenemos repeticiones de celo, tenemos que determinar, ¿son repeticiones de celos regulares o irregulares? Porque ambos nos pueden llevar a nosotros a dar un diagnóstico o ayudar a dar un diagnóstico presuntivo o definitivo. ¿Okay? Otro signo que se ve muy comúnmente es el aborto. El aborto es un signo. ¿Cuándo se considera aborto? Que más adelante lo voy a hablar. Se considera aborto desde el día 35
de servicio de gestación hasta el día 110, en el caso de la cerda. Recuerden que la cerda tiene un periodo de gestación, un tiempo de gestación de 114 más o menos un día. ¿Ok? Del día 110 hacia abajo, hasta el día 35 se considera un aborto. ¿Ok? Entonces, que nos llamen, mira, que tengo una oleada de abortos en hembras que están gestantes en el último tercio de gestación. Eso tiene que prender las alarmas. Tengo abortos en animales que están en el día 108, 109 de gestación o que están alrededor del día 60 de gestación. Cada una de ellas, de ese tipo de abortos, nos va a decir a nosotros algo. Y tenemos que revisar y mirar cuál puede ser el agente etiológico, en el caso infeccioso, o cuál es el factor predisponente, o sea, qué está llevando a esa hembra a que aborte. No necesariamente tiene que ser algo infeccioso, puede estar pasando algo dentro de la granja. Nacidos débiles o muertos, claro. El animal puede llegar a término la gestación, 114 días, y nos parió nacidos totales, 15 lechones. De esos 15 lechones, 5 nacieron muertos. Y de los 10 lechones que quedaban, tenemos 4 lechones muy débiles, que al final muy probablemente terminen muriéndose. ¿Okay? Los lechones nacidos débiles o muertos también son considerados un signo de una falla reproductiva. Eso es un signo. Sigo hablando de signos, no de lesiones. Momias. ¿Qué son las momias? Sencillamente es un cuerpo que tuvo muerte celular sin descomposición dentro del útero. Hay pérdida de la integridad de la unión materno-fetal, por donde hay comunicación de oxígeno entre la madre y el feto, y sencillamente al feto deja de pasarle oxígeno, la madre, por algo, puede ser infeccioso o no infeccioso, algo atacó los vasos sanguíneos microscópicos que están en la unión materno-fetal y dejó de pasar oxígeno a los fetos. Y se pueden producir momias en distintas etapas de gestación. Se considera momia a partir del día 35 en adelante. ¿Por qué del día 35? Recuerden en la primera clase que hablamos que el día 35 empieza la osificación de lo que es los animales, los fetos, la osificación de los fetos. Y de ahí para adelante no podemos hablar de reabsorción embrionaria porque ya hay formación de tejido óseo. Y de ahí para adelante cualquier daño que ocurra en ese feto se puede convertir en una momia. ¿Okay? La pregunta que casi siempre es la más común, pero ¿puede una hembra porcina parir fetos y parir animales vivos? Sí. Cada uno de esos fetos está dentro de una placenta, cada uno tiene su placenta independiente y sencillamente ocurre algo. Pueden haber 3 lechones y el que está en el medio sea una momia. Esa momia no tiene descomposición celular, o sea, ella murió, hay una muerte celular, pero sin descomposición, porque sencillamente el útero es una zona estéril completamente. Y me puede, ojo, un problema bacteriano, un problema viral me pudo haber causado el daño, pero muchas veces atravesó la barrera placentaria, que solamente lo pueden hacer los virus, o la bacteria me causó un daño a nivel vascular, pero en la parte materna. No entró por la placenta hacia el feto. ¿Ok? Entonces podemos conseguir que una hembra me puede parir 12 lechones, de esos 12 lechones, 2 momias. Tranquilamente podemos conseguir eso. ¿Ok? ¿Qué es lo más común que preguntan? ¿Podemos tener nacimientos, lechones totales vivos y momias? Sí. Podemos tener lechones vivos, lechones muertos y momias dentro del parto de una hembra. Pero tenemos que buscar el por qué se produjo la momia, porque la momia es un signo de una falla reproductiva. Aumento de la mortalidad predestete.
Es lo más triste que nos puede pasar dentro de la granja. Lucharon 114 días de gestación, lucharon 21 días antes de ella para que saliera en celo, o 5 días, 20 días, gastó alimento la hembra, gastó vacuna en la hembra, gastó mano de obra, ocupó un espacio, tomó agua, gastó luz, etcétera, etcétera. Nos nació el producto, el lechón, y sencillamente una vez que nació el lechón, lo dejamos morir o se nos murió antes de destetarlo. Antes de destetarlo. Es muy común la mortalidad predestete, tiene un número que es aceptado, debe estar por debajo del 8%, quiere decir que por cada 100 lechones que nazcan, es aceptado que se mueran 8. Por supuesto, mientras más baja tengamos la mortalidad predestete, es mucho mejor. Y es una de las cosas por las cuales más comúnmente nos llaman para asesoría. Se me están muriendo los lechones antes de destetarlo. ¿Ok? La mortalidad de ese lechón antes de destetar es un signo de falla reproductiva. Otra cosa muy interesante que a veces lo vemos como normal, bajo número de nacidos. Llegamos a una granja y el productor nos dice a nosotros, es que esa es la granja, esa es la cerda, la primera cerda que yo tuve. Pero ella siempre me ha parido 2 lechones. A veces me ha parido uno, muy grande. Pare 1, pare 2. Si recuerdan un poquito lo que hablamos en la fisiología, en la primera clase de reconocimiento materno, una de las condiciones que tiene que haber dentro del útero para que la hembra se reconozca preñada es que tienen que haber más de 4 o más embriones implantados. ¿Okay? Si esa cerda me está pariendo 1, 2 o 3 lechones, está ocurriendo algo dentro de ella. Está ocurriendo una reabsorción embrionaria. Eso es un signo que me está diciendo a mí hay una falla reproductiva. Eso no es normal. La gente lo ve como normal, el productor lo ve como normal. Incluso, hola, el productor lo ve como normal. Señores, esto no es normal. Que una cerda, que consigamos 10 cerdas que nos paren, de 100 cerdas nos paren 4, 1, 2 o 3 lechones, eso no es normal. Eso tiene que prendernos a nosotros las alarmas y decir, estoy frente a signos de una falla reproductiva. Está ocurriendo una reabsorción embrionaria en ese animal. ¿Por qué? Porque se pudieron haber implantado 10 embriones y antes del día 35 se reabsorbieron 7. Quedaron 3. ¿Ok? Pero la gestación continuó. Eso es lo que está ocurriendo allí. Si nos pare 5 y de los 5, 3 fueron momias, no está ocurriendo reabsorción. Él nos está pariendo 2 vivos, pero 3 momias. Y puede ocurrir el caso. O sencillamente, de los 5, 1 vivo. También puede ocurrir tranquilamente. Pero cuando no nace nada de momia ni animales muertos, de esos 3 pueden haber 1 vivo también puede ocurrir. Pero cuando tenemos animales nacidos totales por debajo de 4, ya nosotros tenemos que prender las alarmas. Saber que está ocurriendo una falla reproductiva dentro del animal y sencillamente tenemos que ver quién está produciendo la falla reproductiva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, estamos bien, ahí está ahí. Vamos, Doctor, vamos una bien. consultita. Claro que sí, Johnny. Verá, dentro de la parte de momias, ¿es solamente puede ser una falla reproductiva o puede ser también alguna enfermedad, sea bacteriana o vírica? Ok, es que, Johnny, recuerda lo que te dije ahorita. Las fallas reproductivas pueden ser de 2 tipos. Puede ser una falla reproductiva de origen infeccioso o puede ser una falla reproductiva de origen no infeccioso. Cuando tú consigues momias,
una gran cantidad de momias dentro de la granja, a mí las alarmas se me prenden y dicen, esto puede ser infeccioso, porque uno de los parámetros que más se modifica cuando tenemos un agente infeccioso, sea bacteriano, sea viral, sea por micotoxina, sea por otro hongo, cualquier cosa, son las momias. Las momias se alteran mucho. O sea, empiezan a aparecer gran cantidad de momias dentro de la granja. Empiezan a aparecer gran cantidad de abortos dentro de la granja. ¿Me entiendes? Entonces sí puede ser una falla reproductiva de origen infeccioso. Ya yo te voy a hablar un poquito de lo que son los agentes etiológicos que te llevan a una falla reproductiva dentro de una granja. ¿Copiado, Johnny? Sí, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Okay. Entonces, ¿cómo abordamos nosotros este problema? ¿Qué hacer? ¿Llegamos a rascarnos la cabeza nada más o vamos a abordarlo? ¿Cómo lo vamos a abordar? Empecemos con el retorno del celo. Una repetición de celo en una hembra es, después de haber sido servida, ya sea por monta natural o inseminación artificial, vuelve a entrar en celo. Así de sencillo. Eso es una repetición de celo. La hembra no quedó preñada o la hembra repitió celo. Cuando nosotros llegamos a la granja y vemos que hay unas repeticiones de celo muy altas, cuando les hablo de alta, se acepta una repetición de celo que podría estar por debajo del 15%. Es aceptada. Cuando llegamos a una granja y conseguimos unas repeticiones de celo del 40%, 35%, eso es una locura, nosotros tenemos que primero clasificarla para que nos encaminemos y empecemos a descartar enfermedades o empezamos a definir enfermedades, o sea, decir, me parece que lo que tenemos aquí es tal cosa. ¿Por qué? Por esto, por esto. Esa repetición de celo pueden ser, como les dije ahorita, cíclicas o regulares, o acíclicas o irregulares. Están dentro del ciclo de 21 días o están fuera del ciclo de 21 días. Cuando nosotros nos damos cuenta, empiezo con el regular, cuando nos damos cuenta que la repetición de celo está de forma regular, o sea, repite celo dentro de los 21 días, nosotros podemos pensar en estos que están acá abajo, en estos que están acá abajo. Déjame poner el. Nosotros podríamos pensar en primera opción en alguno de estos. Siempre busquen las cosas de lo más sencillo a lo más difícil. Está repitiendo celo de forma regular. ¿Qué edad tiene el macho? ¿Vos tenés monta natural o vos inseminás? Empecemos por monta natural. No, yo hago monta natural. Yo tengo machos que montan a la hembra. Ok. Vamos a revisar si las que están repitiendo celo las montaste con el mismo macho o tienen machos distintos. Montas por machos distintos. Segundo, ya conseguimos que las 3 que repitieron celo se montaron con el mismo macho. Empezamos a preguntar, ¿cuántos días de trabajo tiene ese macho? O sea, ¿hace cuánto tiempo lo estás utilizando como reproductor? Un macho berraco tiene aproximadamente 1000 días de trabajo. 1000 días de trabajo, 3 años. ¿Okay? Y nos dice el productor, no, es que este macho es muy bueno. Y yo lo tengo hace como 5 años. Ya ese es un animal exageradamente viejo. Ya tiene 1600, 1700 días de trabajo. O sea, ya lo duplicamos. Tenemos que revisar si ya el macho bajó la eficiencia espermática. No, yo no hago monta natural, yo hago inseminación artificial. Y la inseminación, el semen lo consigues, lo procesas dentro de la granja o se lo compras a alguien. Si lo procesas dentro de la granja, nosotros tenemos que revisar todo el proceso que se está haciendo, que fue lo que hablamos la clase pasada. Yo tengo que revisar a ver qué es lo que está ocurriendo o dónde está un punto que esté fallando dentro del proceso de semen. Ojo, yo también puede ser que el macho que estoy recolectando no me está dando buena calidad espermática. ¿Por qué? Porque tiene 2000 días de trabajo. Y ya conseguimos
cuál fue el problema por la repetición de celo. Como también puede ocurrir que no, yo estoy comprando el semen. Sí, sí. A mí me traen el semen una vez a la semana, yo lo pido y me traen el semen. Ok. ¿Y quién te lo trae? Un señor en una moto con una cabita y gel. Y tiene que recorrer 180 kilómetros en la moto para llegar y traerme el semen. Muy probablemente el semen esté perdiendo cadena de frío por X causa, y cuando me llega el semen ya a la granja, ya hemos tenido mucha mortalidad de ese semen y sencillamente no sirve. O sea, miren cómo estamos teniendo retorno al celo y no nos estamos dando cuenta. Por algo tan tonto, tan sencillo como es el semen o el berraco. El manejo post-inseminación. Vuelvo a repetir lo que he dicho yo creo que en las 3 clases. Conseguimos una persona que le gusta golpear hembras. O sea, él no lleva a la hembra, él no camina con la hembra por el pasillo al ritmo que la hembra quiere caminar. No, él obliga, le pega, la mueve, la ala, etcétera, etcétera, la estresa, porque sencillamente él tiene cosas que hacer o no quiere perder más tiempo moviendo la hembra, caminando como va. Eso es un ejemplo muy sencillo. Momento de la inseminación. Estamos haciendo inseminación y de repente hicimos el servicio muy antes de la ovulación, el semen se nos murió dentro del útero, o hicimos el servicio ya cuando ella iba pasando el celo, o sea, nos recibió, nos aceptó hacerle la inseminación, pero en 3 horas ovula, en 2 horas ovula, ya la hembra estaba casi pasando celo y el semen tiene que llegar a un sitio en el útero y prepararse para la ovulación. Esa preparación se llama capacitación. El semen se tiene que capacitar para que entre en el óvulo. ¿Ok? Y si nosotros la inseminamos muy tardíamente, o sea, faltando muy poco para la ovulación, cuando ese folículo ovula, cuando el óvulo sale, los espermatozoides que están en el sitio preparándose no están listos. Y sencillamente el óvulo continúa su recorrido y se perdieron los óvulos de esa hembra. O sea, los espermatozoides no estaban listos para fecundar. ¿Okay? Puede ser una de esas cosas. Edad, sí, claro. Hembras muy jóvenes, se recomienda hacer hasta 4 servicios. O hembras muy viejas, 12 partos, 11 partos, ya eso es una hembra muy vieja. Recuerden que la vida promedio reproductiva de una hembra son 7 partos. Ya después que pasan de 7 partos, se considera una hembra vieja. Y eso se hace en general en la granja. Se determina qué edad tiene la granja. ¿Okay? Día de la semana. El día de la semana es algo interesante. Si recuerdan lo que hablamos, ¿cuándo entra en celo nuevamente una cerda que destetamos? 5 días después de quitarle los lechones, 5 días después del destete. Si nosotros hacemos un destete un martes, por ejemplo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, muy probablemente esa hembra nos va a salir a nosotros en celo sábado o domingo. ¿Y qué sucede? La gente descansa, el inseminador descansa, los operarios descansan, entra alguien a reemplazarlo a él por el día de descanso. Pero ese señor que entró a reemplazarlo, lo único que hace es despachar alimento, lavar. Es lo que mayormente hacen. Él no se encarga ni de montar machos, ni de montar hembras, ni de recolectar semen para procesar. No hace absolutamente nada de eso. Entonces, el día ideal, el día que más se utiliza dentro de la industria para destetar es el día jueves. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. O sea, esa cerda muy probablemente nos va a salir en celo el lunes, el martes. Tratando de evitar de que la hembra nos salga en celo a nosotros los sábados y los domingos. Tenemos que evitar en la medida de lo posible eso. Condición corporal. Recuerden que la condición corporal en los cerdos se mide del 1 al 5, siendo el 1 lo más flaco, caquéxico posible y 5 lo más obeso. A nosotros no nos interesa un animal ni en 1 ni en 5. Nos interesa entre 3 y 4.
Puede haber una condición corporal de 3,5, muy bien para la parte reproductiva. Y otra de las cosas que también nos interesa o que podemos ver para el retorno de celo regular es una mala detección de celo. Muchachos, yo creo que es lo más común que vamos a conseguir dentro de las granjas. Tenemos una persona que es la que está detectando celo, la que va a hacer la inseminación, y muchas veces no tiene claro cuáles son los signos de una hembra en celo. No tiene claro cuándo inseminar, no tiene claro que ya la hembra está receptiva para hacer la inseminación. Y eso nos puede llevar a nosotros a que sencillamente él no sabe detectar celo, se está dejando pasar el celo y la hembra que hoy tuvo celo en 21 días vuelve a tener celo. Esto en la otra clase, en la última que falta, vamos a conversar acerca de cuánto estamos perdiendo diariamente en una granja por cualquier falla reproductiva. Ok, nos vamos a ir a los números, vamos a abordar los números. Cuando tenemos retornos al celo de forma irregular, lo primero que deberíamos pensar es enfermedades. Ok, por supuesto, enfermedades que pueden ser de origen infeccioso, principalmente, nutricional, enfermedades metabólicas, pero principalmente infecciosas. Es la que manejamos más dentro de la industria porcina. El manejo de la hembra, igual, lo que acabamos de hablar. El manejo de la hembra post servicio. Eso también nos puede llevar a que se pierdan embriones más adelante, ya que ya están implantados, y sencillamente la hembra vuelve a salir en celo, pero fuera del ciclo normal. Y algo que es bastante común, no es normal, por supuesto, es común encontrar quistes ováricos. Hembras que no nos salen en celo, empezamos a buscar el culpable, le echamos la culpa al macho, le echamos la culpa al inseminador, le echamos la culpa al operario, y la hembra no sale en celo o está constantemente en celo. Eso es un signo que puede ser un quiste folicular. La hembra quedó de una manera anéstrica, no presenta celo. Eso podría ser un quiste de tipo luteal. Tenemos dos tipos de quiste, folicular y luteal. ¿Okay? El retorno al celo de forma irregular puede ser quistes ováricos. ¿Okay? Bastante común dentro de la industria porcina. ¿Qué sucede? Que dentro de la industria porcina no se le da tantas oportunidades a una cerda. Si una cerda no responde rápidamente a un tratamiento, en la mayoría de los casos va a descarte inmediatamente. Entonces tenemos que tener claro qué tipo de retorno al celo tenemos. ¿Tenemos uno de forma regular o irregular? Y estos cuadros que tienen aquí los va a ayudar a ustedes a buscar cuál puede ser el origen para yo enfocarme a buscar la solución. ¿Okay? Perdón, esto se repitió, este nuevo aquí. Bueno, que vamos a ver la segunda, el aborto. Aborto. Técnicamente, el aborto en la cerda es la terminación de la gestación entre los días 35 y 110, como les acababa de decir, acompañado de la expulsión de fetos vivos o muertos, que serán inviables por su falta de desarrollo. Muchachos, nosotros podemos tener un aborto de 109 días de gestación, según registros buscamos, y nos dio que tenían 109 días. La hembra puede parir los 10, 15 lechones que tenía vivos, todos vivos. Pero si está por debajo de 110 días, se considera un aborto. Los lechones son animales que necesitan su completitud dentro del útero. Si una hembra tuvo algún problema o dejó de consumir alimento por 5 días en el tiempo en los 80 días de gestación porque le dio cualquier cosa que le produjo fiebre, ese animal les puede atrasar a ustedes el parto, no les va a parir el día 114, les puede parir el día 118, el día 119. ¿Qué sucede? Que fisiológicamente la cerda dice,
a mi gestación, a mis lechones, le faltó desarrollo porque yo estuve 5 días sin comer y esos 5 días me atrasaron el desarrollo de mis lechones. Mis lechones todavía no están preparados para desencadenar el parto. Y les puede atrasar fácilmente ese parto. ¿Ok? ¿Hasta cuándo más tenemos que esperar? Hasta el día 118, 119. Ya de ahí, si los registros están bien y nos está diciendo que el animal ya tiene 119 días y no ha parido, podemos inducir el parto. Tenemos que inducir el parto, no, o sea, que se nos pase de 120 es muy extraño, pero sí puede ocurrir. Pero tenemos que inducir el parto ya con esos animales, porque ese es el tiempo que nosotros le podemos dar entre 115 y 119 días para que ella desencadene sola el parto, dándole chance a que se recupere o que desarrolle lo que le faltaban a esos lechones. No lo ha hecho, inducimos parto, sencillamente. Nacidos débiles, momias. Miren esto que está aquí. Nosotros podemos tener más o menos el día 14, va a haber el reconocimiento materno, que fue lo que habíamos conversado. Ya el día 35 se empieza a formar tejido óseo dentro de ese feto. Aproximadamente el día 70 de gestación, el animal empieza a ser inmunocompetente, empieza su sistema inmunológico a responder, su sistema inmunológico a crear anticuerpos, a crear defensas contra cualquier cosa que se esté presentando. ¿Ok? Y ya hasta el día 109, 110 lo vamos a considerar un aborto. ¿Ok? El animal la hembra se nos infectó voy a dar un ejemplo, de parvovirus porcino, pero los fetos fueron inmunocompetentes. Hubo algunos fetos que no soportaron la infección, se convirtieron en momias. Hubo otros fetos que sí soportaron la infección y continuaron la gestación y lograron llegar a término de gestación. Nacieron, pero nacieron débiles, muy débiles. Puede ocurrir. Ese lechón tiene dos opciones. Primero, se nos muere a los 2, 3 días porque no soportó el salir del útero y exponerse a gran cantidad de bacterias que van a tener o de microorganismos que va a haber dentro de la granja. O dos, el animal fue lo suficientemente inmunocompetente para convertirse en un portador sano de algo, de cualquier enfermedad, sea PIRS, sea parvovirus, sea Uyeski. ¿Ok? Entonces tenemos nacidos débiles dentro de ese parto y tenemos momias. El que no soportó el paso de ese agente infeccioso, sencillamente se convirtió en momia. El que sí lo soportó, se convirtió en nacidos débiles. Ese nacido débil se puede convertir mañana, pasado, en mortalidad predestete. ¿Ok? Mortalidad predestete. O convertirse en un portador sano de cualquier enfermedad, de la enfermedad que sea. ¿Ok? Doctor, una consulta. Doctor, una pregunta Sí, claro. Cuénteme. con respecto a la parte esa de las momias. ¿Cómo yo sé o cómo puedo evitar, en este caso usted habló algo ahí de algo infeccioso, pues cómo yo me daría cuenta que la cerda tiene tiene algún tipo de infección, algún tipo de microorganismo la está atacando? ¿Qué le causaría esta anomalía o esta falla reproductiva en este caso, que serían las momias? Te entendí la primera parte de la pregunta, pero lo segundo, repíteme la pregunta, discúlpame. O sea, ¿cómo yo sé o cómo yo me doy cuenta Ujú. de la falla esta reproductiva de las momias? O sea, usted me habla de un agente infeccioso o microorganismos, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo me doy cuenta que la cerda está siendo atacada por este tipo de microorganismos? Ok.
Voy a salir un momentico para graficar. O sea, ¿alguna sintomatología o algo así por Es que ya la momia es un signo. Para Es que empezar, la momia es un signo. ¿Cuánto se le- acepta? ¿Cuánto se acepta de momias dentro de la granja? El 0.5 o el 1%. O sea, quiere decir que por cada 100 momias, 100 lechones que te nacen, una momia es aceptada. O sea, vos llegas a una granja y estás viendo que nacen 1000 lechones y de los 1000 lechones nacen 10 momias, vos decís, no, tranquilo. O sea, eso es un porcentaje aceptado. ¿Por qué puede haber? Recuerda lo que te dije en la primera clase. Puede ser, se necesita que el embrión, cada embrión se implante entre 16 y 30 centímetros de distancia en el útero. Si vino un antisocial y se implantó al lado en el medio de dos que están a 16 centímetros, este antisocial que se implantó a 8 centímetros de cada uno, los dos embriones que están laterales pueden llevar a hacer compresión a ese antisocial y sencillamente no hubo desarrollo. Por compresión hubo pérdida de la continuidad en la irrigación, o sea, en el oxígeno que le pasa a la madre al feto. ¿Qué pasa en estos casos? Para graficar y darme un poquito a entender. Voy a poner que esto es la parte fetal. Y esto del color rojo es la unión fetal materna. O sea, aquí se están uniendo, perdón, aquí se está uniendo la madre y el feto en la placenta. A este nivel está ocurriendo toda la comunicación entre la madre y el feto. Aquí hay el paso de oxígeno de la madre al feto, aquí hay el paso de nutrientes de la madre al feto, aquí hay el paso de minerales, vitaminas, aminoácidos de la madre al feto. Esto es la parte vascular, microscópica, esto es algo microscópico. Cualquier agente infeccioso que me produzca momia, lo que me está produciendo en general es un daño vascular, o sea, me está dañando la comunicación que hay entre la madre y el feto. Cuando no hay más oxígeno en todas partes, no nomás ahí, en todas partes, cuando no hay más oxigenación pasando de la madre al feto, sencillamente el feto se va a morir porque no hay oxígeno. Pero cuando se muere, no hay descomposición porque ahí adentro el útero es completamente aséptico, o sea, completamente libre de agentes bacterianos patógenos que me produzcan descomposición del cuerpo, de esa momia, de ese cadáver. No va a haber descomposición. ¿Okay? ¿Cómo me doy yo cuenta que hay un agente infeccioso involucrado? Pruebas de laboratorio. Pruebas de laboratorio. Las fallas reproductivas, todas son los mismos signos que hemos hablado. Abortos, repeticiones de celo, momias, todo eso es signo. Y un parvovirus te produce los mismos signos que un Auyeski, los mismos signos que un PIRS, reproductivamente, solamente hablo de reproductivo, que un circovirus porcino. Entonces, ¿cómo darme cuenta que una leptospirosis? Ojo, ¿cómo darme cuenta yo de eso? Exámenes de laboratorio. Nosotros tenemos que apoyarnos en los laboratorios. Más, sin embargo, nosotros le vamos a decir al laboratorio, es que yo estoy sospechando que es leptospirosis lo que tengo aquí. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de abortos, voy a poner un ejemplo, la mayor cantidad de abortos está ocurriendo en el último tercio de gestación. Y una de las características de la leptospira es que me produce más aborto en el último tercio de gestación. Una de las yo pienso que es PIR, síndrome respiratorio reproductivo porcino. ¿Por qué pensás que es PIR? Porque además del problema reproductivo que se me está presentando, el aborto que se me está presentando en la granja, también estoy viendo un problema respiratorio en los animales. Y el PIRS tiene esas dos clínicas, respiratoria y reproductiva. Entonces, la cuestión aquí es abrir el abanico de posibilidades y mirar toda la granja para nosotros empezar a descartar enfermedades. Decir, yo creo que estoy en presencia de un parvovirus. ¿Por qué de parvovirus?
porque no hay lesiones dentro en los fetos no se consiguen lesiones, no hay problemas respiratorios, el animal, hay animales que se recuperan solos, con el parvovirus puede pasar eso. Entonces, te va orientando a qué es lo que tienes que hacer, pero en el 90%, 99% de los casos, muchachos, nos apoyamos con diagnósticos de laboratorio, ya sea serología, PIRS, cultivos con antibiograma, inmunofluorescencia, qué sé yo. Y ahorita lo que tenemos en la boca todos es PCR. Sencillamente. Ahorita en la boca de todos nosotros anda el PCR. Cuando salió el PCR, por supuesto, costaba mucha plata mandar a hacer una prueba de PCR. Y, por ejemplo, ya aquí donde yo vivo, ya una prueba de PCR es algo muy económico. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los laboratorios tienen una máquina de PCR. Ya no es aquel misterio de que un PCR, wow, ya el que tenga un PCR es lo máximo. Sí, en su momento fue así. Ya no. Ya un PCR es algo muy, muy común verlo. Algo muy, muy efectivo, algo preciso, nos da nombre y apellido de quién, cuál es el agente infeccioso, etcétera, etcétera. No sé si te quedó claro, Isaac. Sí me quedó esa parte clara. Otra pregunta. ¿Cómo no? Dígame. En el caso de las momias, ¿se puede dar la situación en donde por lo menos nace un lechón que está bastante, ya eso sería un feto, que está bastante formado, prácticamente bien formado ya, solamente liso, y hay unos que solamente aparecen como que está el primerito el más pequeñito que tiene allí? ¿Se puede dar el caso que una misma cerda, es totalmente normal, es la pregunta, que una misma cerda pueda expulsar distintos tamaños de momias? Sí, claro. Sí, 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 como lo ves ahí en la fotografía debajo donde dice momias. ¿Por qué? Porque de repente una momia se creó el día 50 de gestación. El feto estaba de este tamaño. Pero hubo un animal que pudo lograr ser inmunocompetente, pero el día 70 no resistió los daños que estaban ocurriendo ahí. Ya esa momia de 50 días es así. La momia de 70 días es así. Y te pongo otro ejemplo. El animal, hubo otro feto que soportó la acción del patógeno hasta el día 105 de gestación y me nació una momia bastante grande. Puede ocurrir tranquilamente que usted consiga momias de diferentes tamaños. Eso te está diciendo a ti que las momias tenían diferentes días de gestación y te puede llevar a ayudar en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el circovirus porcino te podría dar unas momias entre los 40 60 días. Mayormente te puede dar momias de cualquier edad, pero se ha visto que te puede dar más momias entre el día 50 y 70 de gestación. O sea, son momias que no van a ser tan grandes. Pero el parvovirus porcino te da más momias en el último tercio de gestación. Entonces vas a ver momias muy grandes que ya estaban casi completamente desarrollados. Y eso te puede ayudar un poquito hacia dónde me voy, hacia dónde está mi diagnóstico presuntivo en esta granja. ¿Te quedó claro? ¿Alguna otra duda? Sí, todo claro, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, yo, profe. Bueno, esto Cuéntame. va relacionado más con los nacidos débiles. Usted dice que los nacidos débiles soportan como la enfermedad o son más... Inmunocompetentes. Ajá, ok. Entonces, esto podría ser, digamos que, bueno, ya nació así débil, pero uno le da sus suplementos y todo lo demás para que sea un cerdo fuerte. Ok, ya una vez él ya superó esa enfermedad, ya es como que inmune a esa enfermedad. ¿Esa inmunidad se podría transmitir a otras descendencias o No, no, solamente no, 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 no. quedaría en él? O sea, te estoy entendiendo de que ese lechón que nació y quedó vivo, vos lo vas a llevar al punto de que te para lechones también.
Eso es lo que me estoy entendiendo, ¿verdad? Sí, sí, como Ok. que utilizar esa inmunidad para No, transmitírsela a futuras generaciones, ¿no? no, porque la inmunidad en el lechón se pasa a través del calostro, no a través de la placenta. La madre puede tener muy buena inmunidad, pero a través de la placenta no pasan las inmunoglobulinas, que es la inmunidad que le da la madre al hijo. Esa inmunidad se pasa a través del calostro. O sea, cada vez que ustedes les para una cerda, garanticen que esos lechones toman calostro, porque ahí es donde está pasando la inmunidad. La madre no pasa inmunidad mientras el feto esté dentro de su útero, porque las inmunoglobulinas son muy grandes para atravesar la barrera placentaria. No pasan. ¿Te quedó claro? Y ojo, mucha de la inmunidad de esos lechones que nacen va descendiendo durante el tiempo. Y si vos esa hembra la vas a llevar a parir, estás hablando de que el animal va a pasar fácilmente 10 meses para que ella tenga el peso ideal, entre en celo, la preñas. Y al nivel de inmunidad que ella tuvo con esa enfermedad cuando nació está muy bajo, exageradamente bajo. Y no va a tener buena calidad de calostro para pasarle al lechón. Por eso, muchachos, en los cerdos, ustedes ven mucho vacunaciones preparto, o sea, antes de parir. Esa vacunación preparto, lo que me está es preparando el calostro que la madre le va a dar al lechón. Yo no le pongo una vacuna a preparto a la hembra para que ella esté más defendida contra una enfermedad, para que defensa contra una enfermedad. Yo le pongo una vacunación preparto a la cerda sencillamente para tener una mayor calidad de calostro, para que esa inmunidad pase al lechón. Mientras al lechón yo le preparo sus vacunas o tiene el tiempo para vacunar las vacunas que yo pongo dentro de la granja. ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias. ¿Algo más, muchachos? Entonces, seguimos con las momias. Mira, esto es lo que estamos diciendo aquí. Longitud, edad en lechones momificados. De acuerdo a la edad de gestación, tú puedes determinar, perdón, de acuerdo a la longitud de esa momia, tú podrías determinar a qué edad se produjo. Una momia, ojo, esto es un promedio. Una momia de 50 milímetros, 5 centímetros, fíjense que es lo que les dije ahorita, se pudo haber producido aproximadamente el día 40 de gestación. Una momia de 200 milímetros, 20 centímetros, se pudo haber producido el día 80 de gestación. ¿Ok? Esto es un estudio que se hizo sencillamente por una gran cantidad de momias, y se fue determinando aproximadamente el tamaño de la momia con respecto a la edad de gestación. ¿Ok? Y esto te puede servir para lo que me estabas preguntando. ¿Ok? Una momia de 290 milímetros, 29 centímetros, se pudo haber formado el día 110. Y eso nos podría ayudar a nosotros a dar el diagnóstico presuntivo que nosotros tenemos. ¿Ok? Aumento de la mortalidad predestete. Vuelvo a decir lo mismo. Después que ya nosotros luchamos, después que ya nosotros peleamos con esa hembra para que quedara preñada, para que nos pariera buena cantidad de lechones, se nos van a morir los lechones antes de destetarlo. Y es algo muy común. Perdimos tiempo, perdimos dinero y perdimos trabajo. La mortalidad de predestete aceptada dentro de una granja porcina tiene que estar por debajo del 8%.
De los animales que nacieron vivos, por cada 100 animales que nos nacieron vivos, es aceptado que se nos mueran por debajo de 8. Es aceptado. Tengan claro que si yo digo que es aceptado, no estoy diciendo es lo mejor. ¿Qué sucede si ustedes esa mortalidad la bajan? No la tienen en 8, la tienen en 5, muy buena, excelente. La tienen en 4, excelente. Pero siempre van a tener una mortalidad. Siempre va a haber una mortalidad. O sea, una mortalidad predestete de 0 no es real. Esto es mentira. Siempre va a haber una mortalidad. Ya sea porque es la colita, cuando yo hablo de colita, son animales muy pequeños, muy delgados, que pueden estar pesando por debajo de 700 gramos. El peso promedio, el peso ideal promedio de un lechón al nacer debería estar en 1.5 kilos, 1.4 kilos. Hay granjas muy tecnificadas, granjas muy grandes, que cuando el animal cuando la hembra me pare animales por debajo de 700 gramos, son sacrificados inmediatamente. O sea, no gastan tiempo, no gastan dinero, no gastan recursos en tratar de llevar ese animalito que nació de 700 gramos, esa cosita tan pequeña, a que alcance los hermanos, porque él siempre va a ir atrasado. O sea, nos cuesta mucho, nos cuesta tiempo, nos cuesta dinero llevar ese animalito a que vaya a la par con los hermanos. Cuando lo destetamos, los hermanos pesan 6,5 kilos y esa colita pesa 4 kilos. Cuando los bajamos de destete a desarrollo, que pasan a los 25 kilos aproximadamente, los hermanos pesan 25, 26 kilos, él pesa 19, 20 kilos. Siempre se nos va a convertir en una colita. Que de esa gran cantidad de colitas yo logro que sobrevivan muchos, que algunos alcancen el peso ideal, sí se puede dar. Pero ¿cuánto dinero invertiste en eso? ¿Cuánto tiempo invertiste en eso para no alcanzar lo que tú quieres? Entonces, ¿qué vamos a tener al final cuando esos animales se vayan a matadero de 110 kilos? Mala conversión alimenticia, porque esa colita, los hermanos están de 110 y él está en 95. Pero para mis números, dentro de la granja, ese animal que pesó 110 consumió la misma cantidad de alimentos que el animal que pesó 95. Entonces mi conversión alimenticia va a incrementar. Va a estar mala. Una conversión alimenticia alta es mala. Y mi ganancia diaria de peso va a estar baja. Una ganancia baja, una ganancia diaria de peso baja, es mala. Entonces ya son inversamente proporcionales. La conversión alimenticia con la ganancia diaria de peso. ¿Ok? El aumento de la mortalidad nos puede estar diciendo a nosotros, hay un problema infeccioso en la madre y el animal está naciendo débil y se nos está muriendo. Así de sencillo. Es la relación que tenemos que dar de una cosa con la otra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vamos a... Número de lechones o número bajo de lechones. ¿Número de lechones cuál? 1, 2 o 3 lechones. Fue lo que nos está pariendo la hembra. Muchachos, esto tiene que prenderle las alarmas a ustedes inmediatamente. Inmediatamente. No podemos pretender que vamos a tener un grupo de cerdas donde siempre nos van a estar pariendo 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. ¿Okay? Esas hembras nos están diciendo a nosotros que hay una falla reproductiva, que hay muerte embrionaria, que hay reabsorción embrionaria, que algo está pasando en los primeros días de gestación. Y eso nos va a ayudar a nosotros a determinar cuál es el problema y buscar la solución a ese problema. ¿Ok? Esto es algo que es primordial. Primordial. No se nos puede pasar por alto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Y saben por qué? Bueno, ya yo se los acabo de decir. Recuerden que para que haya reconocimiento materno por parte de la cerda, tiene que haber 4 o más embriones implantados. ¿Ok? Y si nos parió 2, significa que hubo implantación de más de 4 embriones, pero hubo reabsorción antes del día 35 de esos embriones. Y la gestación continúa.
Muchachos, vamos a agarrar 20 minuticos. Son las 7:40. A las 8 vamos a tomar algo y volvemos. ¿Les parece? Hola, hola. Dale, Listo, profe, doctor. dale. Dale, Dale, doctor. pues. Doctor, parece perfecto. Está bien, Gerardo, está bien. Entrando un poco más, entrando un poco más en lo que es ya la clasificación de esa falla reproductiva. Ya vimos los signos de esa falla reproductiva, ya tenemos lo que es la conceptualización de ella. Ahora vamos a hablar un poquito de ese origen, de dónde se origina esa falla reproductiva, quién origina la falla reproductiva, ¿ok? Y cómo, vamos a ver también cómo podemos analizar los números de la granja de acuerdo a las diferencias que van a haber con los parámetros aceptados, los parámetros utilizados y cualquier cambio en esos parámetros, ¿ok? Cuando hablamos de un agente infeccioso directo, son aquellos que se replican en el tracto genital de los animales o en los fetos. Cuando nosotros hablamos de este tipo de agente infeccioso directo, es aquel microorganismo que va a atacar directamente el útero o los testículos, en el caso del macho, el útero de la hembra. O sea, es un agente infeccioso que va a atacarme, a darme una clínica reproductiva. ¿Ok? Va a atacar ese útero y me va a causar el daño o me va a dar un signo de falla reproductiva. ¿Quiénes tenemos como agentes infecciosos directos? Tenemos el PIRS, el síndrome respiratorio reproductivo porcino. Tenemos el parvovirus porcino, diferente al parvovirus canino. Son familia del mismo, son familias virales iguales, pero con una clínica totalmente distinta en la parte de cerdos. El virus de Aujeszky, un virus muy característico, ya yo les voy a hablar de cada uno de ellos. El circovirus porcino tipo 2 y el virus de la peste porcina clásica. En este caso podemos hablar de peste porcina clásica, un virus que tiene también algo muy parecido a la peste porcina africana, lo único que la africana tiene una virulencia mucho más alta. Y aquel que es aquel agente infeccioso que me produce una falla reproductiva indirecta, es ese agente etiológico que no me va a ir directamente al útero a atacar, a causarme daño a nivel uterino, sino que por los signos que presenta me causa una falla reproductiva, por los signos que presenta. Por ejemplo, el caso de la influenza porcina. La influenza porcina me puede llevar a mí a que hayan cuadros de abortos, muy común verlos, abortos dentro de la granja, o que me causen gran cantidad de momias dentro de la granja, repeticiones de celo. Pero el virus de la influenza nada más me ataca los pulmones, el sistema respiratorio de los cerdos. ¿Qué sucede? Ese problema que me produce en el sistema respiratorio me causa unos picos febriles muy altos. Esos picos febriles van a llevar como consecuencia de que haya un daño a nivel uterino y me produzca un aborto, me produzca una momia. ¿Por qué? Porque unas fiebres elevadas me pueden causar un aborto por lo siguiente. Les recuerdo que los cerdos no tienen glándulas sudoríparas. Ellos no sudan, poniendo el ejemplo como un caballo. ¿Qué sucede cuando ellos tienen elevadas temperaturas? Ellos tienen varias formas de disipar calor. Primero, jadeando. ¿Okay? Y segundo, produciendo una vasodilatación periférica. O sea, los vasos sanguíneos que están en la piel se abren y empieza a circular mucha más sangre por la piel del animal. Y ellos buscan por contacto
el contacto con una pared, con el piso frío, tratar de disipar calor. Entonces el organismo lo que hace es que abre los vasos sanguíneos que están en la periferia del animal, en la piel, pero cierra vasos sanguíneos que están internamente en el animal. En esa vasoconstricción, ese cierre de los vasos sanguíneos, en menor medida se van a ver en los órganos vitales para esa hembra. En el caso del corazón, los pulmones, el cerebro, los riñones, son órganos vitales. Ellos la vasoconstricción a ese nivel no va a ser, no va a ser tan severa. Pero en el sistema digestivo, por ejemplo, en el intestino, la vasoconstricción sí va a ser fuerte. Por eso el animal cuando tiene fiebre tampoco busca consumir alimento porque sencillamente va a aumentar el metabolismo interno, necesita irrigación en ese intestino para llevar un metabolismo. Y en ese caso aumenta más la temperatura. A nivel intestinal disminuye la llegada de oxígeno por una vasoconstricción y la gestación de esa hembra en ese momento que tiene ese brote o esa fiebre tan elevada tampoco es primordial para la vida. Entonces me va a producir una vasoconstricción en ese útero. Al producir esa vasoconstricción, sencillamente está ocurriendo algo. La oxigenación que les hablé ahorita entre la madre y el feto disminuye. Y eso me puede llevar a que si todos los fetos pierden la oxigenación, me produzca un aborto. O me puede llevar a producir momias porque sencillamente hay una vasoconstricción de ese pequeño microscópico vaso sanguíneo que está llevando el oxígeno al feto que está dentro del útero. Entonces, fíjense que lo que les estoy diciendo, ese factor, esa enfermedad, esa influenza, que es el caso el ejemplo que tenemos ahorita, no me está atacando directamente el útero. El órgano que él ataca o el sistema que él ataca, el sistema que tiene el predilección, es el sistema respiratorio. Pero ¿por qué esa enfermedad en el sistema respiratorio me dio como resultado un aborto, una producción de momias? Sencillamente, en el caso de las cerdas pasa eso. El aumento de temperatura me puede llevar a que ocurra un aborto. Muchachos, ahí puede ocurrir. El animal tenga una infección en una articulación, en un miembro delantero, en un miembro anterior, tiene una artritis bacteriana, pero el animal tiene unos picos febriles muy altos. ¿Podría abortar? Claro que sí. No es que la bacteria que está en la articulación se va a ir al útero y me va a producir el aborto, no. El pico febril, la fiebre que se está dando en el animal me puede llevar a producir un aborto. Ese es otro ejemplo que les pongo para que entiendan un poco más lo que son aquellos agentes infecciosos directos o agentes infecciosos indirectos, o sea, una falla reproductiva por un agente infeccioso indirecto. ¿Ok? Las fallas reproductivas por agentes infecciosos. ¿Quiénes son los agentes infecciosos que están involucrados en estas fallas reproductivas? Puedo empezar nombrándoles y hablándoles un poquito de PIRS, síndrome respiratorio reproductivo porcino. Es la enfermedad a la que hay que tenerle más temor en la industria porcina. O sea, es la enfermedad que todos los productores le temen. ¿Por qué? Nos produce dos cuadros clínicos, uno respiratorio y uno reproductivo. O sea, me va a producir un daño respiratorio, me va a producir un daño en la reproducción de los animales. Pero él tiene la capacidad de ser inmunosupresor. Y ese PIRS me puede abrir la puerta para que se meta dentro del animal cualquier otra enfermedad. ¿Ok? Es un agente primario para las enfermedades. Una vez que tenemos una granja positiva a PIRS, una vez que tenemos un animal positivo a PIRS, él va a estar toda la vida positivo a PIRS. Puede bajar la virulencia hasta cierto punto, pero va a estar positivo. Para que me entiendan y darme más a entender con respecto a esto, el PIRS viene a ser el SIDA en los cerdos.
el SIDA, el HIV en el humano, el síndrome, el SIDA en el humano, y el PIRS en los cerdos. Después que está dentro del animal, tenemos que aprender a vivir de él. Tenemos dos cosas. O hacemos fusil sanitario o aprendemos a vivir con él. ¿Okay? Y en Sudamérica no es muy viable hacer fusil sanitario. Hay otros países que se hacen fusil sanitario para el PIRS. Es una enfermedad de declaración obligatoria. Hay PIRS en Colombia, mucho. Hay PIRS en toda Latinoamérica, mucho PIRS. Se habla de que hay 2 países en el mundo que están libres, certificados libres de PIRS. Uno de ellos es Brasil. Brasil está considerado como libre de PIRS. Es difícil, lo digo con muy personalmente lo que voy a decir. Se me hace difícil creerlo porque Brasil tiene muchas fronteras terrestres con países donde hay mucho PIRS. Colombia, Venezuela, con Perú, con Uruguay. Hay mucha cantidad de PIRS. Y las fronteras, el contrabando de animales y de cualquier cosa en las fronteras es algo incontrolable. Otro de los países que está certificado como libre de PIRS es Australia. Es mucho más fácil de controlar allá. ¿Okay? Parvovirus porcino. Cuando hablamos de parvovirus porcino, yo sé que a muchos de ustedes les llega a su cerebro diarrea con sangre, porque cuando hablamos de parvovirus en caninos, hablamos de esa signología. En el caso del porcino, no tiene nada, absolutamente nada que ver el parvovirus con un problema digestivo. El parvovirus porcino es una enfermedad única y exclusiva del aparato reproductor. Ella ataca solamente el útero, más nada. No nos da diarrea, no nos da diarrea con sangre, no nos da absolutamente nada. Solamente nos produce fallas reproductivas y ya lo tenemos claro cuáles son los signos de una falla reproductiva. ¿Ok? Ojo, no lo dije, el PIRS, no hay vacuna contra PIRS. En Sudamérica, de esta manera, en España hay una vacuna contra PIRS que es y se utiliza, que es aceptada y se utiliza. En Latinoamérica no la tenemos, no la tenemos. No dio resultado esa vacuna hasta los momentos, no dio resultado esa vacuna que está en España aquí en Latinoamérica. Sin embargo, en el caso de Colombia, la vacuna entró por contrabando y hubo granjas que la empezaron a colocar. Con el tiempo, esas granjas salieron positivas, PIRS. Entonces, el IKK no ha dado la permisología para traer la vacuna de PIRS. Parvovirus porcino sí tiene vacunación. Es una vacuna bastante efectiva. Es una vacuna que se coloca 15 días antes del servicio posparto. Y nosotros podemos tener una granja o una zona que es positiva a parvovirus y mientras mantengamos el plan de vacunación al día, nosotros podemos estar bastante despreocupados con esta enfermedad. Sin embargo, el parvovirus porcino se considera la segunda enfermedad que nos causa más daños reproductivos y económicos en la industria porcina después del PIRS. ¿Okay? El PIRS está catalogado como el primero. Auyeski. El Auyeski es una enfermedad, también se llama, lo conocen como pseudorrabia. Es una enfermedad única, exclusiva de los cerdos. Es producida por un virus. Me puede producir 3 clínicas dentro de la industria, dentro del cerdo. Una clínica nerviosa en lechones recién nacidos o lechones recién destetados en animales muy pequeños. Una clínica nerviosa, el animal va a tener convulsiones, pedaleo, opistótonos, etcétera, etcétera. Una clínica respiratoria, o sea, me va a producir un daño a nivel respiratorio en animales que están en desarrollo, en engorde, y una clínica reproductiva que se va a presentar en animales que están en etapa de reproducción, en madres, en berracos, ¿ok? Entonces fíjense que tiene 3 clínicas bastante interesantes, que esas 3 clínicas las podemos conseguir al mismo tiempo dentro de la misma granja. Podemos conseguir animales que tienen
falla reproductiva, animales que se nos mueren recién nacidos o recién destetados con problemas nerviosos y animales con problemas respiratorios en desarrollo y en engorde. ¿Ok? Es una enfermedad con bastante peso en la industria porcina, el Augesquio pseudorrabia. El circovirus porcino tipo 2 es considerado un pequeño virus, un gran problema. Ese es el eslogan que se utiliza con este señor. Tenemos, ya hay 3. El circovirus porcino tipo 1 es apatógeno. No van a conseguir poca literatura de él. Circovirus porcino 2, que nos producen los daños enormes, fuertes en la industria porcina. Y hace alrededor de 6 años, calculo, por ahí puede estar 5 años, se diagnosticó o se encontró otro virus muy parecido al circovirus porcino 2, o sea, la sinología muy parecida al circovirus porcino tipo 2, y un investigador de una universidad de acá de Colombia se dio cuenta de que eran unos signos muy parecidos a unos países que ya lo habían reportado, México, Brasil, por medio de PCR, hizo los primers para los PCRs y diagnosticó acá en Colombia circovirus porcino tipo 3. ¿Okay? El circovirus porcino tipo 2 tenemos vacuna, pero por el tipo 3 todavía no tenemos vacuna. Y me produce unos daños muy parecidos al circovirus porcino 2. Entonces, granja que ya esté positiva en este momento para circovirus porcino tipo 3, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada hasta que se logre sacar la vacuna. Habrá gente laboratorios que están trabajando fuertemente en conseguir la vacuna para este señor. El tipo 3. El circovirus porcino tipo 2 me puede causar un daño en animales recién destetados, el síndrome de desmedro postdestete. También me produce un daño que se considera una dermatitis y nefropatía porcina, una nefritis porcina, o sea, me causa un daño renal fuerte en el animal, pero también me puede causar fallas reproductivas. En esa hembra que aunque no me presenta un problema renal, me presenta un problema a nivel uterino. ¿Ok? Y por eso está metido aquí, como el agente infeccioso que puede causar una falla reproductiva. Leptospira, la hemos escuchado. Yo creo que es la leptospirosis es una de las enfermedades más estudiadas a nivel mundial. Es una zoonosis. Es considerada una enfermedad profesional dentro de nuestra área de trabajo. En el humano rápidamente puede llevar a la muerte en la persona. Mientras hacen el diagnóstico de lo que tiene, se nos muere el paciente humano. En los cerdos me produce una falla reproductiva, signología de falla reproductiva. Las diferentes cepas, hay muchas cepas, muchos cerobares, pueden dar respuesta cruzada. O sea, la leptospirosis, la leptospira que le produce leptospirosis a un perro, podría darle a un cerdo y producirme una falla reproductiva. Igualmente con el bovino. Entonces es muy común conseguir en fincas, en granjas que tienen, además de cerdos, tienen bovinos. Entonces se dispara un brote de abortos en los bovinos que están en el potrero, hay agua estancada. Y muchas veces el mismo operario, el mismo mayordomo que tenemos en el bovino es el que atiende los porcinos. Entonces él puede traerme la infección hacia la granja porcina, hacia las madres, y empiezan un brote de abortos terribles, principalmente en el último tercio de gestación. El animal puede sufrir también una nefritis intersticial, puede haber complicaciones, me puede matar a la cerda, por el daño renal que está ocurriendo en ese animal. La leptospira es una enfermedad exageradamente estudiada en el ámbito veterinario y humano. Aquí en Medellín hay muchos problemas de leptospirosis en perros y han salido muchas personas positivas a leptospirosis
y no tienen ningún tipo de contacto ni con bovinos, ni con cerdos, ni con caballos, ni nada. Tienen perros. ¿Ok? Y se han diagnosticado con Leptospira canicola, por ejemplo, que es la que le da al perro. Y son muchos los casos de Leptospira en humanos. Erisipela, una enfermedad bacteriana característica del cerdo, me produce unas lesiones que tienen una lesión patognomónica muy característica. Las lesiones son unas lesiones en la piel en forma de diamante, unas lesiones hemorrágicas. Me produce unas hemorragias en la piel en forma de diamante. Es una lesión patognomónica. Cuando yo les digo lesión patognomónica, me quiero dar a entender cómo que es una lesión única. Es una lesión característica patognomónica de la enfermedad. Ninguna otra enfermedad me produce esa lesión. Ninguna otra enfermedad me va a producir una lesión hemorrágica en la piel en forma de diamante, solamente la erisipela. Entonces es fácil de diagnosticar. Sin embargo, la erisipela en la cerda produce unos cuadros febriles exageradamente altos, que pueden llegar a 42 grados. Cualquier cerdo con 42 grados de fiebre, es un animal que no se va a querer ni mover. El cerdo es muy susceptible a los aumentos de temperatura por el hecho de que no tienen glándulas sudoríparas, no hay forma de disipar calor tan efectiva como en otras especies. Entonces, un animal con fiebre, en este caso los cerdos, es un animal que va a tener grandes problemas. En este caso, me produce una falla reproductiva por los aumentos de temperatura tan fuertes que vamos a tener. El síndrome de disgalactia posparto. Miren esto, vamos a desarmar primero esta palabra, este conjunto de palabras. Un síndrome. Hasta ahora se le llama síndrome a todo aquella enfermedad que no se tenía claro, o que no se tiene claro, cuál es el agente etiológico, los factores predisponentes que me llevan a que se produzca una enfermedad. Muchos de los síndromes que se hablan en cualquier especie ya tienen claro quién los produce, o sea, ya el agente etiológico, el factor predisponente está claro. Sin embargo, se ha seguido llamando síndrome. ¿Ok? Síndrome de disgalactia. Disgalactia, la palabra disgalactia significa disminución de la producción láctea por parte de esa hembra. Agalactia, sencillamente, no es disminución, es pérdida completa de la producción láctea. Síndrome de disgalactia postparto. O sea, la hembra dejó de producir o bajó la producción de leche cuando parió. ¿Qué va a pasar con esos lechones que necesitan consumir alimento cada 45 minutos y la madre no está produciendo leche? Sencillamente vamos a tener muerte de animales o de lechones predestete, nacieron vivos y con el pasar del día se nos empiezan a morir. Un animal que no consuma leche, no consuma líquido durante una mañana completa, muchachos, es casi seguro que se les va a morir. ¿Por qué? Primero, el 80% del agua que necesita ese lechón lo saca de la leche. O sea, el animal se nos deshidrata. En un lechón tiene que consumir leche cada 45 minutos, aproximadamente. Y un animal que no consuma leche, además que se deshidrata, cae en hipoglicemia. Esa hipoglicemia nos lleva a que haya una hipotermia. Y el animal se nos va a morir. ¿Por qué? Por un síndrome de disgalactia postparto. Entonces, ¿cuál es la falla reproductiva que me produce ese síndrome? Muerte predestete. Aumento de la mortalidad predestete. Empiezan a morirse lechones que hoy los vieron muy bonitos y mañana cuando vuelven a mirarlos están feos, están deshidratados. Los vemos hasta como si estuviese muy peludo el animal. Pierde condición corporal rápidamente. Y es un animal que se nos va a morir rápido. Por eso el síndrome de disgalactia postparto está metido como una falla reproductiva, porque me causa mortalidad predestete. Y el síndrome de cerda sucia. Este síndrome se ve muy comúnmente cuando nosotros hacemos post-servicio o post-monta, o sea, el animal lo destetamos, mayormente lo destetamos, a los 5 días hicimos el servicio,
Y a los 10 días empezamos a ver un flujo vaginal, en algunos casos, en esa hembra. El síndrome de cerda sucia, es principalmente iatrogénico. Iatrogénico significa que nosotros lo produjimos. ¿Ok? El síndrome de cerda sucia principalmente es iatrogénico. ¿Por qué? Porque cuando la cerda estaba pariendo, ¿cada cuánto tiempo debería parir un lechón, una cerda? Cada 15 minutos. Después que pasan 35, 40 minutos, se considera una distocia, o sea, un parto con dificultad. Muchas veces dentro de la granja, el mismo mayordomo, el mismo operario, se acostumbra a que nació un lechón y a los 3 minutos la palpa. Nació otro lechón, a los 2 minutos la palpa. Entonces se le vuelve costumbre palpar los animales durante el proceso de parto. El detalle no es palparla, el detalle es que se pone el guante, se agarra de un tubo para entrar a la jaula, se rascó la cabeza, se limpió la bota, se hizo todo teniendo el guante en la mano y después ese señor introdujo la mano vía vaginal, llegó al cervix del animal para extraer un lechón o extraer una placenta o sencillamente revisar que no quede nada. Toda la suciedad que ese señor tenía en ese guante, ¿dónde lo depositó? En el cervix o en el útero de la hembra. Eso va a empezar a ver crecimiento y por eso les hablo de que en 10 días, 12 días, el animal puede tener un flujo purulento vía vulvar. ¿Ok? O también se nos puede presentar en el caso de que vimos que el animal, nos está diciendo el animal, ya yo terminé de parir, me estoy relajando, el animal se relaja completamente una vez que termina el parto, podemos palparla, no sentimos que quedó ningún animal adentro, pero de repente parió 12 y solamente eliminó 10 placentas. Nos pudo haber quedado 2 placentas retenidas. O nos parió 12 lechones, pero quedó uno adentro. Y la hembra dijo, nos quiso dar a conocer a nosotros que ya yo terminé el parto. Y aquí no hay más nada. Palpamos y no conseguimos nada. Dentro de 8 días, dentro de 9 días, esa hembra va a expulsar el feto completamente descompuesto. Ya ese útero adentro está sucio, ya ese útero adentro tiene material purulento. Eso también puede ser un factor predisponente para el síndrome de cerda sucia. ¿Qué pasa con el síndrome de cerda sucia? ¿Qué ocurre? Sencillamente la hembra no va a salir en celo. La hembra no va a quedar preñada. Se han visto casos, ojo, donde una hembra sucia puede salir en celo, pero así ustedes la inseminen no va a quedar preñada porque lo que hay en el útero es pus. ¿Okay? Entonces, por eso está el síndrome de cerda sucia dentro de lo que son las fallas reproductivas por agentes infecciosos. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no, doctor. Muy bien. Miren, para hacerles una pequeña comparación de los principales, ojo, de los principales agentes causales de retorno al celo o de abortos, momificación o nacidos muertos, están estos. Son los principales, no están todos. Por ejemplo, el parvovirus me puede producir más retornos al celo acíclicamente. Me puede producir más momificaciones y más nacidos muertos. Voy a irme al circovirus que está aquí abajo. Fíjense que el circovirus me da en menor cuantía retornos al celo, tanto cíclico, acíclico o muy tardío. No me produce tanto aborto, pero sí me produce más momificaciones. Esto es un cuadrito que les puede servir para orientar. El Augeski me produce en menor cuantía repeticiones de celo, me produce mayormente abortos, seguido de nacidos muertos. La leptospira, miren que la leptospira está prácticamente negativo, que me produzca repeticiones de celo, o sea,
en menor cuantía me va a producir eso, pero sí me produce mucho aborto y muchos nacidos muertos. Y el campeón, en este caso, es el PIR, síndrome respiratorio reproductivo porcino. Me puede producir retornos al celo cíclicos, acíclicos, me puede producir abortos, me puede producir momias y me puede producir nacidos muertos. ¿Okay? Es al que hay que tenerle más miedo dentro de la industria porcina. Esto les puede ayudar a dar un diagnóstico presuntivo, a encaminarse hacia un diagnóstico en algo, en una granja, en un momento determinado. ¿Okay? No les va a decir exactamente ni les va a dar un diagnóstico definitivo de lo que ustedes tengan, pero sí les puede ayudar. Con el pasar del tiempo ya hay cosas que uno inmediatamente empieza a revisar cuando hay abortos, cuando hay momias, cuando hay... Y eso les va ayudando a dar el diagnóstico. Pero este cuadrito les puede servir bastante. Entonces miren los parámetros. Estos parámetros también se los pongo ahora o mañana, se los monto en la plataforma. De los parámetros utilizados, lechones por hembra servidas al año, cuántos deberíamos tener, cuántas camadas, o sea, cuántos partos va a tener una hembra servida al año, 2.2. Me pare 2 veces y me queda preñada para el otro año. Estos promedios están un poco bajos, ya esto está poniéndose cada vez más exigente, la industria porcina cada vez es más exigente y dice que yo necesito tener mayor cantidad de nacidos vivos, mayor cantidad de nacidos por camadas, mayor cantidad de lechones destetados por camadas. Todo se está poniendo cada vez más estrecho. El porcentaje de mortalidades y el porcentaje de mortalidad predestete, el porcentaje de nacidos muertos. Es aceptado una cantidad de nacidos muertos. También debe estar por debajo del 4%. Lo tenemos en el 2%, lo tenemos en el 1%. Perfecto. Lo tenemos en el 8%. Hay que revisar qué es lo que está pasando. Esto les va a dar una orientación para abordar una clínica, una granja que tenga una clínica reproductiva. ¿Ok? Repeticiones de celos, anestro, es aceptado que habían cerdas en anestro. Y miren las momificaciones. Aquí está en 0.5. Se puede aceptar hasta 1% de momias. Hasta 1% de momias. Cuando ya tenemos las momias muy elevadas, nos está diciendo a nosotros, esa granja, pila. Pónganse pilas. Porque sencillamente está ocurriendo algo que me está levantando, me está dando mayor número de momias. Y eso puede ser de origen infeccioso. ¿Ok? Peso del lechón al nacer, 1.5 kilos. Ese es el peso ideal. Vuelvo y les digo, muchas granjas tienen unos pesos no aceptados. Granjas que lechón que nazca por debajo de 700 gramos es sacrificado inmediatamente. Inmediatamente. No gastan tiempo ni recursos en esos animales. Hay otras granjas que dicen, no, yo trato de llevarlos, trato de salvarlos, veo qué es lo que puedo hacer con ellos. Hay otra, la industria mientras más grande se encuentra más este punto, o sea, sacrificar animales muy pequeños. Peso del lechón al destete, 6 kilos, es el peso bueno para destetar. El promedio de destete puede ir de 21 días, eso va a depender la granja, de 21 a 30 días. En promedio, 25. Habrán granjas que consiguen 28 días de destete. Eso es lactancia o destete, también se le llama lactancia. Por ejemplo, ¿cuántos días va? ¿Eso qué significa? ¿Cuántos días va a estar el lechón con la madre? ¿Ok? El intervalo entre partos es otro factor que se utiliza mucho, de 140 a 155 días. Y sencillamente me va a decir a mí cuánto tiempo pasó entre un parto y el otro de la cerda. Desde que parió hasta que volvió a parir. ¿Cuántos días van a pasar? Si esos días pasan, se abren mucho. Aquí les está diciendo entre 140 y 155 días aceptado. Pero si a nosotros conseguimos unos días, intervalo entre partos de 180 días dentro de una granja, señores, en esa granja hay mucha hembra vacía,
hay mucha hembra repitiendo celo, hay mucha hembra con fallas reproductivas, hay mucha hembra con problemas. Y nosotros lo podemos ver, lo podemos diagnosticar sencillamente por los días de intervalo entre partos. General. Tenemos que sacar general de la granja. ¿Por qué? Porque habrán cerdas que tienen 140 días, pero habrán otras que tienen 180 días. Entonces tenemos que sacar un promedio y ver hacia dónde está inclinado ese promedio. Hacia días muy abiertos, muy largos entre un parto y el otro, o días más cercanos entre un parto y el otro. ¿Okay? Estos son los parámetros que se pueden manejar dentro de la granja. Parámetros que les van a decir mucho a ustedes para tratar de solucionar una falla reproductiva. En este caso que les traigo acá, les pongo 2 granjas. Tarea para la próxima clase. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una granja A y una granja B. Yo quiero que ustedes me analicen con base a lo que vimos con los parámetros reproductivos estos números. El de la granja A y el de la granja B. ¿Qué me van a decir analizando estos 2 números? Primero, eso lo vamos a discutir a la entrada de la siguiente clase. Primero, ¿qué está pasando en cada una de las granjas? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Ocurre algo? Vamos a diagnosticar. Si ustedes consideran que ocurre algo, deme un diagnóstico presuntivo de lo que puede estar pasando. Ve, a mí me parece que aquí están regalando los cerdos al vecino. Ustedes verán si dicen, ¿qué es lo que está pasando? Después que ustedes me digan qué piensan que está pasando dentro de esta granja, denme soluciones. Denme soluciones. Ya ustedes dirán, no, la solución es comprar una camioneta nueva para el patrón. La solución es regalar todos los cerdos. Comparen granja A con granja B, con base en los números que tenemos aquí atrás. Y saquen una conclusión y una recomendación lógica para ese productor. No es que me van a decir una cosa loca que no tiene lógica, que vale demasiado dinero, porque a veces nosotros podemos dar una recomendación y el patrón puede decirnos, pero entonces tendré que vender la granja para solucionar para hacer las recomendaciones que vos me dijiste. Dentro de la industria tenemos que buscar que las recomendaciones sean efectivas y que tratemos de que el costo sea lo menos posible. Porque si no, sencillamente el patrón no va a aceptar esas soluciones. ¿Les quedó claro, muchachos, lo que vamos a hacer con estas 2 cositas? Hola, hola. Sí, profe. Okay, entonces sería un Sí, análisis. doctor. ¿Cómo dijiste, Yamal? No te entendí. Que digo que sería análisis de parte y parte. Pues granja B pienso esto y esto y esto, y granja A pienso en esto y esto. Sí, y vos me vas a decir... A simple vista, solamente con las momificaciones, la granja va, va perdiendo por bastante ahí. Ok, pero entonces dame solución. Ojo, revisa todo. No estoy diciendo que estás mal, pero viste momias, ok. Decime qué está pasando. Y me da soluciones. Me da soluciones. Muchachos, a nosotros nos pagan para dar soluciones. El productor no va a pagarnos a nosotros para llegar y decirle, su granja está mal. El productor va a decir, eso lo sé yo, por eso es que te estoy contratando, por eso es que estás aquí, porque yo sé que está mal. Dame soluciones. ¿Ok? Entonces busquen la solución al presuntivo que tienes en la cabeza. Si te estás guiando por momias, revisa lo demás y me dices, yo pienso que aquí lo que está pasando es que le están dando alimento de perro a las cerdas. ¿Cuál es la solución? Comprar alimento de cerdo. Bueno, pero que sea algo lógico lo que vamos a hacer. O sea, dentro de todo, revisen bien, miren,
y al entrar la siguiente clase vamos a analizar estas dos cosas y conversamos de ellas. ¿Ok? Señores, muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Dígame. O sea, lo que usted nos dijo sería como una tipo debate o tipo sugerencia como tal de cada participante de aquí del diplomado, ¿no? Sí, tipo sugerencia. Y eso se puede convertir en un debate, porque de repente vos pensás que está pasando algo y Yamal me diga, no, es que yo no creo que sea eso. ¿Por qué? Porque creo que es esto, por esto, por esto. Y entonces se puede convertir en un debate acá, ¿me entendés? Claro, sí. Pero es una sugerencia. No dejen de hacerlo porque es parte de todo. Y les voy a decir algo. Esas dos granjas son reales. Son granjas muy comunes que encontremos. ¿Ok? Entonces, Ah, ya. analicen qué es lo que está pasando ahí. Ya con lo que hemos hablado hasta aquí, lo podemos analizar. En la siguiente clase, después que hagamos este análisis, vamos a decir o vamos a analizar la parte de la pérdida monetaria que está teniendo el patrón por tener esto dentro de la granja. Ya le dimos recomendaciones, ya le dijimos que podíamos tener, ahora le vamos a decir cuánto está perdiendo, que es donde nos paran más bola los productores. Cuando uno se va al hecho de decirle, vea, usted tiene muchos animales en la granja, pero la granja está en rojo. O sea, la granja no tiene ganancia. No está haciendo nada. Ahí es donde el patrón nos para mucha bola y nos dice qué vamos a hacer. Porque es el bolsillo, es lo que más duele dentro de la producción. ¿Listo? Sí, gracias, doctor. Nada, a su orden. Esto porque nos sube, baja. Doctor, disculpe, digamos, Cuéntame. en conclusión, digamos, todo esto lo podemos manejar aplicando un buen plan de sanitario y como así también llevando un buen manejo de bioseguridad de la granja, ¿no? Podemos evitar que tengamos todo ese tipo de problemas. Claro, Johnny, la bioseguridad es lo principal dentro de la granja. Lo principal dentro de la granja. Como comentario, yo hoy estaba en una granja avícola, porque yo manejo el área porcina y el área avícola, y estábamos, o sea, todo el día de trabajo fue enfocado solamente con la bioseguridad, porque es una granja que se quiere certificar como granja biosegura avícola, y esa granja, tiene que hacer muchas modificaciones para ser certificada, y tuvimos todo el día trabajando solamente en bioseguridad. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Por qué hacerlo? Si vos tenés una bioseguridad muy buena, tenés una garantía de que los agentes infecciosos van a minimizarse dentro de tu granja. Y ahí puede estar el éxito de una granja. Pero la bioseguridad es básica. No le paramos bola. No le paramos bola, no hablamos mucho de bioseguridad, pero es básica. Vos podés ser el mejor inseminador del mundo, el mejor procesador de semen del mundo, pero si no tenés bioseguridad y cada vez que procesas semen, lo que haces es diseminar enfermedades, no estás haciendo nada. Pero Claro, sí, doctor, pero muchas de las veces también nosotros como veterinarios también cometemos muchos errores de en el día ponernos a visitar demasiadas granjas. Y ese es un error fatal que nosotros cometemos. Entonces sí, también eso arranca de nosotros también como profesionales, ¿no? te comento, te comento mi caso. Yo trabajo solamente cerdos y aves. A diferencia de los que trabajamos en esta área, los que trabajan en bovino o en equino, por ejemplo, el del equino, él puede ir a una granja en la mañana,
y una granja en la tarde. Y fue a 2 granjas. El de bovino puede hacer hasta lo mismo. Nosotros no. Por ética, nosotros deberíamos tener un vacío sanitario en nuestro cuerpo. Si yo fui hoy a una granja avícola y voy a ir a otra granja avícola o de cerdo, yo debería estar como mínimo 3 días de vacío sanitario. Es lo recomendable. 3 días de vacío sanitario. Aquí viene el caso de que a nosotros nos contraten las empresas para trabajar de uso exclusivo para ellos. Porque la empresa dice, ve, a mí no me interesa que vos andes hoy en una granja, paso mañana en otra granja, porque vos tenés que trabajar y tenés que comer, tenés que vivir. Y a la semana vas a visitar 3 granjas, por decir algo. Por bioseguridad yo te voy a contratar y vos vas a ser trabajador exclusivo mío. Y eso es lo que sucede en la parte tanto avícola como porcina. Cuando a uno lo contratan para ser el asesor, yo trato de estar, si voy a estar en una granja porcina, solamente en esa granja porcina voy a ser asesor. Si voy a ser asesor en una granja avícola, solamente me quedo en esa granja avícola como asesor. Entonces, trato de no, o no lo hago, de no estar saltando de una granja a la otra porque necesitamos plata y tenemos que trabajar. La empresa muchas veces te dice a ti, no, te vas a quedar trabajando conmigo. Y vas a ser mi asesor exclusivo conmigo. Tienes que ofrecer más dinero porque es exclusividad con ellos. Pero sí pasa. Y es verdad, Johnny. O sea, si vos vas en la mañana a una granja y vas en la tarde a otra, está siendo el diseminador de la enfermedad. Claro, doctor, verá, en la zona de Ecuador que yo paso, pues acá tenemos estamos saliendo de una porqueriza, ya nos llaman a otra, entonces esa es la situación que nosotros tenemos, ese inconveniente. Bueno, aquí no tenemos granjas grandes, aquí entonces son unas porquerizas que donde tienen 3 hasta 5 cerdas parenderas. ¿Ya? En la cual, pues, sí, nosotros nos falta muchísimo aquello, y especialmente en el sector que estoy ahora elaborando, pues acá no existe mucha mano tecnificada para aquello. Acá existen bastante profesionales en la parte agrícola, más en eso, pues, que en la parte veterinaria. Entonces, pues, a uno le toca dividirse Dividirse, sí. en mucho para poder dar atención a todos aquellos. Sí, te entiendo. A esos pequeñitos, Johnny, a veces las enfermedades infecciosas no les dan tan duro. ¿Por qué? Porque si te pones a sacar cuenta, de repente tenés unas momias en el 7%, pero como son tan poquitas hembras que paren, uno dice, no, pero es casi mínimo las momias. Pero si lo llevas a porcentaje, te das cuenta que está elevado. ¿Por qué? Porque hay 2 momias, 3 momias, pero ¿cuántas hembras tenés? Y esos pequeñitos, no los golpea tanto, no como una granja de 500 hembras, de 1000 hembras, que 500 hembras es muy común, donde vas a conseguir un porcentaje de momias y te aparecen 80, 70 momias. Eso alarma más al productor mediano grande. Pero sí, completamente de acuerdo. Y tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que comer. Okay. Y si el país tiene más desarrollo en el área en la que trabajamos, tenemos más posibilidades de que nos contraten con exclusividad. ¿Alguna otra duda, muchachos? Johnny, ¿te quedó claro? ¿Algún otro comentario? Muchísimas gracias, doctor. Es muy bien claro todo aquí. Gracias a ti. Bueno, entonces nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante.